Hola amigos, aquí estamos nuevamente con una transmisión de, de las mejores partidas de la ronda uno. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que lo íbamos a hacer en Lichess y Lichess tiene, parece que, problemas y con chess.com se me hizo un poco difícil, por eso, bueno, empecé con Lichess, pero se cayó la emisión. Y comenzamos entonces, lo vamos a hacer ahora con Chessbase. Lo iremos poco a poco, a ver a la medida que vayan apareciendo los jugadores. Bueno, pues iremos ahí, no sé si aparecerán. Hay un usuario y bueno, esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ver esta primera partida porque habíamos empezado, pero resultó que se cayó, como decía, Liches. Aquí tenemos a Max Zero. Eh, sí, estoy ahora, después de un tiempo, estoy entusiasmado por la Olimpiada. He empezado a hacer alguna transmisión. Ayer hice una comentando algunas partidas así de la primera ronda, pero decidí que seleccionar un grupo con la ayuda de Chessbase, un grupo de partidas, las mejores que tengan una o dos o tres medallas. Y entonces eso fue lo que hice y aquí vamos a analizarla o a verla no en la gran profundidad que se merecen las aperturas, pero sí los momentos clave de la partida. Por lo tanto, vamos a ver en este encuentro ganan las negras, son las que ganan, por lo que vamos a girar el tablero y se vea desde este punto de vista. Las blancas inician con una apertura Larsen-Ninsowicz, sigue la ocupación del centro E5, alfil B2, caballo C6, E3. Aquí generalmente lo que más se juega en lugar de ese movimiento es el avance del peón a E3. Pero las blancas lo que pretenden es hacer una especie de hipopótamo que también las negras lo juegan. Y esto le da posibilidades a las negras de ocupar el centro con D5, caballo F6, ahora caballo D2 y alfil D6. Siguió caballo E7, dama E7 con la idea de llevar el alfil a A3 y cambiar el alfil de B2, pero las blancas lo impiden. Esto es típico de esta variante. H5. ¿Por qué las blancas hacen H5? Las negras hacen H5 debido a que una de las ideas fundamentales de las blancas es jugar G3 y alfil G2, estableciendo aquí el hipopótamo como tal, y en este caso las negras se adelantan y hacen H5 para que si juegan G3 hacer H4. Pero las blancas responden con este movimiento que en realidad no está mal. Y ahora jugaron alfil F5. Una novedad, esto se había jugado ya anteriormente en el 2006, esta posición, pero donde las blancas se enfrentaron a H4, que es una jugada bastante mejor porque limita la posibilidad de hacer G3 como ocurrió en la partida después de alfil F5 y G3. Ahora el negro avanzó a E4 y después de esta movida D4 se ha establecido una especie de defensa francesa con los colores cambiados y las blancas amenazan ahora con la ruptura C4, que es muy buena. Por ese motivo, las negras retroceden con un buen movimiento de caballo D8. Este caballo después va a ir a E3 y a G5 para presionar sobre el peón de H3. Y fundamentalmente para después de C4 reforzar el centro con C6. Continuó caballo C3, caballo E6 y C5. Esta jugada facilita la tarea a las negras, puesto que la tensión
central desaparece. Ustedes saben que cualquier ataque en un flanco debe ser contrarrestado en el centro, y aquí el centro está muy fijo con C4. Por eso el blanco debió haber jugado B4, aunque en realidad en esta posición las negras tienen una clara ventaja. Seguimos entonces con C5, alfil C7, B4, caballo G5 y dama A4. Dama E6, amenazando el peón de H3, y las blancas respondieron con un contraataque en B4. Siguió enroque. A lo que veamos aquí qué hubiera pasado en caso de capturar caballo por H3, podría seguir torre por H3, alfil por H3 y ahora B por C6, y por lo menos las posibilidades están igualadas. Las blancas ahora amenazarían un descubierto y también la posibilidad de capturar el alfil en H3 en caso de que se capture el peón por parte de las negras en C3, en C6. Quiere decir que es una posición bastante complicada. Por esa razón, las negras lo que hicieron fue el enroque, manteniendo el ataque sobre el peón de H3. Las blancas decidieron sacrificarlo con caballo E2, caballo por H3, caballo F4 y caballo por F4. G por F4, alfil G4, alfil E2 y ahora alfil por F4. Un sacrificio muy bueno que le da grandes posibilidades a las negras para el ataque y como mínimo mantener dos peones de ventaja. Las blancas ahora respondieron con alfil por G4. Veamos, aquí una de las cosas más importantes es el por qué no se acepta el sacrificio del alfil. Bueno, en ese caso, las negras harían este movimiento E3 amenazando el caballo y el peón y entrar con la dama en E2, aprovechando que el alfil también ataca el alfil de E2. Por lo que las blancas deben responder con alfil por G4 y seguiría ahora E por D2 jaque, rey por D2 y dama por G4 con una posición completamente ganadora. El rey está desmantelado, las piezas blancas están en el ala de dama inactiva. Bueno, una valoración muy fácil. Este peón es fácil de capturar, la torre puede entrar en el centro para entrar en la segunda fila y una posición desastrosa para las blancas. Por esa razón, la otra jugada era, bueno, no aceptarlo alfil C3, pero el alfil se retira tranquilamente a G5 y mantiene dos peones de ventaja. Por esa razón, las blancas jugaron alfil por G4, caballo por G4 y ahora torre por H5. Siguió, aquí lo mismo ocurría en caso de que se capturase el alfil, el avance del peón a E3 sería mortal porque entraría a jugar la dama y el caballo contra el desolado rey de E1. Así que después de caballo por G4, torre por H5, caballo por E3. Las negras insisten en abrir el juego total del rey blanco, quien debe ya prácticamente capturar ese caballo y sigue después de F por E3, alfil por G3 jaque, rey F1, G6. Con este movimiento se le da un escape al rey a G7 para pasar posteriormente, como veremos, la torre a H8. La torre debe retirarse como mejor opción a H1, dama F5 jaque, rey E2 y dama G4 jaque. La idea es que el rey regrese a F1 y cortarle el paso con estas dos diagonales de la dama y el alfil. Por lo tanto, sigue rey F1 y ahora rey G7. Y las negras aquí van a dar mate inevitablemente. Dama D1, pero sigue esta jugada intermedia, dama F5, rey G2, dama F2 jaque. El rey sale al cielo a buscar su muerte con rey H3,
torre H8, rey G4, F5, rey G5 y le dan jaque mate en el mismo territorio de las negras. Una partida que, bueno, está interesante desde el punto de vista de los comentarios que hicimos en la apertura sobre el sistema hipopótamo, defensa hipopótamo, sistema hipopótamo, que muchos a lo mejor no lo conocen. Es una defensa bastante elástica o apertura elástica, en este caso apertura, donde las blancas tienen posibilidad de ruptura, pero le cede también muchas posibilidades en el centro al adversario. Y lo otro importante es el sacrificio del alfil en F4 para destruir el rey del enemigo o las fortalezas del rey enemigo y eliminarlo, matarlo. Así que seguimos ahora con esta otra partida. Aquí, bueno, saldrá esto de que si lo salvar la partida o no, porque, bueno, la he modificado con algunas flechas y eso, ChessBase te pide que la actualice la partida. Ahora vamos a ver otra partida, como ustedes pueden ver ahí, entre Tran y Misambo. Aquí no sé de qué países son, pero bueno, lo importante aquí es la partida en realidad. Aquí ganan las blancas y vamos a rotarlo para verle desde el punto de vista. Caballo F3, caballo F6, E3, B5. Esto es lo que se conoce como defensa polaca, pero yo conocía como defensa polaca, aunque es apertura reti. La defensa polaca cuando las blancas jugaban el peón a D4. Así que seguimos con alfil G2, una partida apertura reti, alfil B7, D3, E6, E4, D6, enroque, alfil E7, B3, enroque, alfil B2, caballo de B a D7, caballo de B a D2, C5, dama E2. Ambos han completado su desarrollo. Podríamos decir que no existe una ventaja concreta para ninguno de los dos jugadores. El blanco tiene control en el centro, las negras también, tienen peones avanzados en el ala de dama, etc. Pero lo más importante, supongo, que venga después. Entonces, A6. Aquí siguió entonces en este momento una novedad, caballo H4. Lo que quiere decir que ya esto se había jugado anteriormente, donde las blancas habían hecho H4 en una partida en el año 2023. Pero seguimos con caballo H4, cuya idea es, me imagino, el avance del peón a F4 y establecer un ataque en el ala del rey. Dama B6, rey H1. La idea del rey H1 es mantener la posibilidad de hacer F4 sin que la dama intervenga con el rey en esta posición de G1. Caballo E8. La idea no es en realidad cambiar este alfil por el caballo, sino realmente jugar alfil C6 para oponerse, F6 para oponerse al alfil de B2. Pero como veremos, parece que en un momento determinado, después de este movimiento F4, alfil F6 y E5, las negras decidieron eliminar este caballo con el fin de, luego de esta captura G por H4, capturar D por E5, F por E5 y que el alfil se mantenga encerrado por su propio peón. Pero también en este caso se han abierto líneas como es la columna G, donde las blancas podrían activar sus torres y atacar al rey. Siguió en este momento dama C7. Según análisis, aquí proponían
F6 con iguales posibilidades o al menos con menos ventaja para las blancas. Después de dama C7, A4. Esta jugada realmente estuve viendo antes la partida y me parece que no era tan necesaria. Pero cada uno tiene su plan y no pueden jugar siempre tampoco como desea, digamos así, el caballo y si permite el avance del peón H5 y establecer una buena fortaleza en el rey. Pero ellas decidieron alejar el caballo a B6, caballo E5, caballo D5. Aquí también las negras podían haber hecho torre A8, que era un poco menos ventaja para las blancas. Después de caballo D5, torre A7. Ahora se está amenazando el salto caballo D6, que llevaría a obtener ventaja a las blancas. Sobre todo después de los cambios aquí en la casilla B7 y el alfil que influyen sobre esa casilla indirectamente por rayo X, entonces podría ser C4 atacando el caballo, que no se puede mover porque la dama finalmente quedaría en esa posición. Así que lo que hizo el negro fue defenderlo con la torre, caballo D6 y ahora B4. Una buena jugada para impedir cualquier gracia con el peón en C4, como habíamos mencionado. Por lo tanto, B4 fija el peón de C2. Por ejemplo, caballo por D6, como le había dicho, es un error. E por D6, dama D7. No se puede capturar el peón o no se debe debido a la jugada directa de C4. Y si caballo por acá, bueno, no sé si no tengo puesto el módulo y a lo mejor no estoy haciendo la mejor continuación. Aquí tal vez en este momento, en lugar de C4, tal vez torre por B7 sea lo mejor y ahora sí C4. Con lo cual ya caballo F4 no surte efecto debido a esta jugada y no existe la posibilidad de una intermedia del alfil en G2, que era el análisis que estaba haciendo erróneamente. Y entonces después de dama por F4, alfil por B7, la posición del blanco es mucho mejor con los dos alfiles. Pero bueno, regresemos entonces a dama D6, C4, B por C4 y D por C4 y las blancas quedan con ventaja. El alfil en esta diagonal es muy fuerte. Así que seguimos con la continuación de la partida. B4, torre por B7, torre por B7, caballo por B7 y dama por B7. Siguió torre F1. Aquí se ve la idea del blanco cuando hizo A4. Ahora la torre está dispuesta a ir a A1 en cualquier momento. Dama E7, dama F2. Había que defender este peón. Caballo de E a C7, D4, C por D4 y alfil por D4. Se está amenazando alfil C5. Por lo tanto, dama D7, H4, H5, perdón, y ahora H6 para impedir precisamente el H6 de las blancas. H6, entonces torre G1, lo que habíamos dicho, la columna G ahora es algo peligrosa para el negro. Caballo B5, alfil a C5, torre C8, alfil a F3, amenaza dama G3 con efectos devastadores. Por tal motivo, dama a la casilla C7, dama G3, amenaza mate, F5, alfil por D5, E por D5 y alfil E3. Ahora se está amenazando el peón de H6 porque este está clavado, el de G7. D4, alfil D2, dama B7 jaque.
Y ahora sigue una jugada que no es la mejor. Dama G2. Aquí lo mejor hubiera sido en este momento torre G2. Después de dama G2 siguió dama por G2, torre por G2, torre por C2, E6, caballo C7. Ahora lo más espectacular de esta partida es el error que cometió el negro. En este momento hizo rey F7, que es un gravísimo error. A lo que siguió primeramente rey G1, pero en realidad el grave error viene ahora, caballo D5. ¿Por qué? Porque es un error por esta jugada que viene, torre por G7, desviación. Ahora la torre no se puede capturar porque se promueve el peón. Después de rey E8 siguió alfil por H6, caballo por E7, alfil G5, caballo D5 y H6. Ya este peón decide prácticamente el juego. Siguió aún rey F8, torre D7, caballo a E3, alfil por E3 y las negras abandonaron después de D por E3 y H7, puesto que el peón promueve en dama. Vamos a ver, voy a ver cómo está la transmisión, porque hacía rato que no lo veía y espero que se esté escuchando bien. No sé si los que están ahí visualizando me pueden decir si se escucha bien. Yo pienso que sí, pero entonces continuemos ahora con otra partida. Otra partida aquí que bueno, ustedes ven ahí los nombres, porque son un poco largos, Canyamarala y Terubea. No sé tampoco, pero bueno, lo importante, como les decía, es la parte final de la partida, que hay una decisión. Caballo F3, D5, E3, A6. Esta es una jugada bastante tímida porque lo que se pretende es impedir que el alfil venga a B4 o de lo contrario intentar hacer B5, pero ninguna de las dos cosas va a ocurrir. C4, caballo F6, captura C por D5 y ahora caballo por D5. Es una alternativa que se había jugado anteriormente a dama por D5, que fue lo jugado en la partida. Esta jugada, dama por D5, permite al blanco ganar un tiempo en el desarrollo con caballo C3, dama A5 y D4. Ahora se jugó C6. Las negras están jugando con bastante timidez e incluso con un poco de, digamos, de poco concepto del ajedrez, porque lo mejor hubiera sido intentar el avance del peón a C5 con mejor posibilidad para su juego, en lugar de C6. Alfil C4, ya la ventaja de las blancas es bastante amplia. B5, alfil B3, alfil F5 y enroque. Aquí las blancas ya están apuntando en realidad a hacer E4, pero después de la jugada de la torre a E1. Por lo tanto, siguió E6 y ahora torre E1, preparando el avance central E4. Alfil B4, alfil D2. Aquí las negras pretendían que después de el avance E4 capturar en C3 y, bueno, hacerse de un peón. Pero las blancas desarrollaron su alfil a D2 y ahora jugaron dama B6, E4. Finalmente, las blancas han obtenido un centro de peones muy fuerte y mejor desarrollo. El rey de las negras todavía permanece en el centro y cometieron un error.
alfil por C3. Esta jugada no es necesaria. Tal vez preferible hubiera sido alfil G4 en lugar de alfil por C3, que fue respondido con E por F5. Este error de las negras, al capturar aquí, tal vez no previó que le capturaban el de F5. Por lo tanto, ya aquí queda muy mal porque la torre y el peón están atacando a E6. Alfil por D2, dama por D2. El enroque ya se ha hecho, pero hay que hacerlo porque de todas formas las blancas están atacando en el centro y después de F por E6, F por E6 y torre por E6, el potencial de este alfil es muy grande. Se está amenazando un descubierto con torre por C6 ganando la dama. Por esa razón, rey H8, torre C1, dama B7, caballo E5, A5 y A3. Continuó con torre A6, dama E2, dama A7, dama E3, caballo D5, alfil por D5, C por D5 y dama F3. Una buena jugada que sacrifica a la dama, pero con el objetivo de dar mate en la octava fila. Si el negro decide capturar la dama, que no lo hizo. Ella sencillamente decidió defender la torre, pero aquí existe un bello sacrificio de dama que tras dama por F8 fuerza a las negras a abandonar, puesto que no se puede evitar el mate. Después de la captura de la dama sigue entonces torre C8 jaque mate. Veamos entonces la siguiente partida, donde el que gana es el negro, por lo que vamos a rotar el tablero. Aquí tenemos, no había visto que llegó Sergio González, que nos saluda y nos aclara que se oye muy bien. Así que reciba también nuestro saludo a nuestro suscriptor Sergio. Seguimos entonces con esta tercera partida que estamos analizando, donde comienza igualmente con caballo F3. Esto yo lo organicé también por apertura. Como están viendo, está apareciendo todo en la clasificación de la enciclopedia A. A07, A no sé cuánto. Después vendrá, tal vez, cuando termine la A, vendrá la B, la C, la D y creo que hay una E, que es una India de Rey o algo así. Pero son muchas partidas. Parece que las que más hay son las de A, la enciclopedia de la ECO A. Así que seguimos con caballo F6, G3, G6, alfil G2, alfil G7, enroque y enroque. C4 y C6, D3. Si se hubiera jugado D4 ya hubiera sido una India de Rey, pero ahora hizo D5 y ahora dama B3. Esto aquí plantea la Chess Base que esto es una apertura Reti, sistemas de capa blanca y sistema de Nueva York. Así que eso no lo conocía. Conocía como sistema Reti, pero no sistema de capa blanca, que debe ser el sistema con las negras y Nueva York. Así que tal vez capa blanca lo jugó con Nueva York o tenga otro nombre así. No lo sé, no lo sabía. Así que, como decía ayer, todos los días tenemos la posibilidad de aprender algo nuevo. Siguió a dama B3, la captura D por C4, dama por C4, caballo de B a D7, caballo de B a D2. Ya como vemos, la estrategia de este caballo es que va a llegar a A5 en un momento determinado. Dama A5, dama C2. Aquí existe otra posibilidad que se había jugado anteriormente, que es caballo B3. Pero continuemos con dama C2 de la partida y ahora caballo B6.
aquí se recomienda como ligeramente mejor para las blancas caballo E5, intentando simplificar algo de piezas, porque las negras son las que están más restringidas. Cuando la posición está restringida, es preferible cambiar piezas, pero las negras decidieron mantener el caballo con el objetivo seguramente o claramente de desarrollar este alfil, que aún falta por movilizarlo. Pero H3 por lo menos impide que venga la casilla G4, torre D8, caballo B3, dama A4, alfil D2, alfil E6, torre DF a C1, caballo DF a D7, caballo A5. Como vemos, la maniobra ha sido cumplimentada por las blancas de llevar el caballo de 2B3 a A5. Aquí se está atacando este peón con el caballo al mismo tiempo que se propone el cambio de dama. Fernando Pardo dice aquí, pero ahí puede hacer cambio, evitando cambio. Bueno, sí, aquí tú te referías que con caballo E5 pueden evitar el cambio ubicando el caballo en D4. Se evita cambio, pero bueno, también el caballo aquí facilitaría, por ejemplo, la ubicación de la torre en D8, ganando un tiempo. Pero bueno, tú tienes razón, se evita en ese caso, se evitan cambios. Seguimos entonces con caballo A5, que era donde estábamos, y ahora torre de A a B8. B3, ya aquí las blancas comienzan a tener cierta iniciativa, la dama negra está un poco alejada y solamente tiene una casilla donde ubicarse, que es en A3. Torre de A B1, H6, D4, caballo F6 y ahora E4, anteponiéndose a la jugada alfil F5. Perdón, alfil F5, que es la amenaza en este momento de las negras. Por eso E4. Las blancas han establecido un fuerte centro de peón y no están mal. Me imagino que habrán perdido después por algún error concreto que se haya cometido. Tenía también en B5 la dama aquí, en B5, pero bueno, en B5 estaría peor que en A3, porque A3 por lo menos tendría la retirada en esta posición, y si en este momento la dama estuviese aquí, por ejemplo, en B5, existiría la posibilidad de un ataque con el alfil en F1. Por lo tanto, en B5 la dama estaría peor. Es cierto que desde aquí podría ir a este lado, pero ya la dama en esta casilla, en H5, también puede ser objeto de ataque con el peón en G4. Bueno, son ideas, ¿no?, que se pueden presentar, pero bueno, es lo que tú me estás pidiendo aclaración y tratamos de hacerlo. Entonces aquí seguimos con caballo E8, dama C5, dama por A2. Aquí plantean que dama por C5 es ventajoso para las blancas. No sé qué, evidentemente después de D por C5, el caballo va a 8 y se queda muy bien el blanco. Por lo tanto, dama por A2, tratando de capturar algún material. Yo quería poner el módulo, porque el módulo te da una valoración más exacta de lo que está pasando, no por ver la jugada de nada, sino la valoración. Pero ¿qué ocurre? Que a veces tengo problemas cuando pongo el módulo, la cámara empieza a cliquear, a hacer flicking, el flicking ese, y no me da buen resultado. Por eso últimamente los últimos vídeos que estoy haciendo
los trato de hacer sin el módulo y sin cámara, porque me estaba dando ese problema del flicking. Pero bueno, aquí dama por A2, lo más importante será el remate en esta partida. Siguió dama C3, dama A3, alfil F4, atacando a la torre, que atacó al alfil. No sé qué hubiera pasado aquí. Si la torre se retira, entonces vendría... No sé si se captura la dama aquí, ¿no? Se está amenazando torre A1. Esta sería la amenaza fundamental. Pero este jugó G5 y capturó la torre. No sé por qué no hizo torre. Podía haber hecho torre A1. No sé qué hubiera pasado. Tal vez hubiera dado la dama por la torre y después capturar el alfil. Y el blanco decidió mejor capturar la torre, pero eso hubiera sido mejor capturar la dama, me parece a mí. Torre A1 y ahora tal vez el blanco no se dio cuenta que la dama podía retroceder. Aquí también hay que tener en cuenta el nivel de los jugadores, del elo, ¿no? Aquí vemos que las blancas tienen, que incluso está un jugador más fuerte que el otro, que tiene 1982, y tal vez se haya confiado pensando en que el elo es mucho mejor y dejo torre A1 para después, y eso fue el error que lo llevó a la derrota. Caballo C4, caballo por C4, B por C4, C5, E5, C por D4, dama A5, dama D8, dama por A7, D3, torre de A a B1. Aquí estoy poniendo esto rápido porque lo que quiero llegar es al momento de donde se realice la mejor continuación. No vamos a analizar todo esto. La ventaja de las blancas es muy amplio. Calidad por alfil, calidad por un peón. Aquí tenemos a Enrique AG, que nos saluda. Desde las penumbras de Puerto Pantera, Atacama, Desert. Oye, vaya nombre ese pueblo, ¿no? Penumbras de Puerto Panteras, Atacama, Desert, es un desierto. Y Francisco Sauceda, que nos saluda desde Monterrey, en México. Reciba también nuestro saludo. Continuamos entonces aquí con dama E3, torre D8. Ahora este fue un error. Aquí a lo mejor existe el exceso de confianza del jugador de las blancas, que tiene 2553 contra el otro adversario que tiene, bueno, está completamente perdido y jugó caballo D2 en lugar de torre B5, que plantea que una ventaja ya prácticamente ganadora. Sin embargo, después de caballo D2, la ventaja disminuye con alfil por E5 y torre por B7. Esto es lo que él había calculado. Pero apareció la siguiente jugada intermedia, alfil D4. Dama F3, dama C5 y ahora torre B3. Siguió aquí, bueno, se analiza el siguiente chiste táctico. Dama por D3, es evidente que te hacen alfil por F2 y la dama caería con la torre que estaría lista para capturarla. Por lo tanto, torre B3 para amenazar caballo E4 y capturar el peón. Alfil D5. Dama por D3.
Claro que en esta posición el alfil no se puede capturar con el peón porque la dama capturaría la torre. Por lo tanto, sería un error. Él capturó dama por D3, siguió alfil por F2 jaque, rey H2, caballo F6, torre F1, alfil G3, y dama por G3. Aquí yo no sé qué ha pasado, que dice que pierden las negras. No sé qué ha pasado, que dice que pierden las negras, pero aquí en realidad no sé qué habrá pasado. No sé, tal vez sea por alfil por G2, tal vez aquí alfil por G2, y la torre está atacando aquí. Y entonces si captura de dama, por ejemplo, aquí pienso que sea alfil por G2, de rey no puede, porque perdería el caballo. Entonces vendría aquí, seguiría dama D6, el rey se quitaría y dama por D2. Pero aquí no, bueno, estaría muy mal la... Vamos a ver qué nos dice el módulo. A ver, dice que todavía la posición está igualada. No sé qué habrá pasado ahí, que en esta posición se rindieron las blancas. Yo creo que esto haya sido un error de transcripción o de apunte pero bueno, está muy extraño eso. Aquí, bueno, en esta posición todavía había que abandonar rey por alfil por G2. Que incluso contra alfil por G2 tendría una intermedia muy fuerte, torre B8. Torre B8 y se acabó. Porque ya se deja de atacar al caballo. Así que, bueno, una partida muy rara. No sé por qué Chessbase la clasificó como una de las partidas buenas. Y está como 0-1. Y esa le da 3 medallas a Chessbase. Ya, yo no sé cuál es la valoración de Chessbase, la verdad, que le da 3 medallas a esta partidita. Vaya, no se puede confiar uno ni de los ordenadores, ¿eh? Por eso lo mejor es la inteligencia natural, no la inteligencia artificial. Si te equivocas, te equivocaste tú. Y si se equivoca la máquina, oye, es que la máquina está muy mala. Así que aquí hay algo malo en esta partida. Evidentemente que Chessbase la valoró muy mal, muy mal. Seguimos entonces, no la vamos a guardar. Sí, Francisco Pardo dice que la partida termina con ventaja blanca tremenda. Pudiera ser que haya perdido por tiempo. Habría que ver en chess.com la partida concretamente, pero puede haber sido que haya perdido por tiempo. Bueno, vamos a ver aquí, ganan las negras también, a ver si no nos dan sorpresa. No, aquí ya por lo menos veo que al final hay una combinación con un torre G3. Seguimos con las aperturas A de inglesa, C4, G6, G3, alfil G7, alfil G2, E6. Bueno, aquí E6, este jugador es Wong Yanwen. No sé de dónde será, de China no debe ser, pero porque los chinos no juegan así. Bueno, sin embargo, no, el que está jugando raro es Denesbar. No sé de dónde es, y tiene 2598. Tal vez esté jugando así para salir de la teoría con un jugador más inferior, ¿no? Con E6, caballo F3, D5, enroque, caballo E7, D4, enroque, H4, novedad. Quiere decir que esto ya se había jugado anteriormente con dama C2. Pero seguimos con H4,
H6 para evitar. Esta jugada H4 es lógica cuando el caballo está en E7, porque la amenaza es fundamentalmente H5 y por esa razón el negro juega H6. Si H5 ahora, entonces seguiría G5. Por lo tanto, eso es lo que ocurre en esta situación, por eso hace H6. Alfil F4, caballo de B a C6. No sé si me estará haciendo flicking el vídeo. Si el vídeo me hace flicking, bueno, me avisan, porque yo ahora estoy mirando y no me lo está haciendo. Pero bueno, ustedes cualquier cosa me dice, está en el flicking, está tambaleándose, profesor, y bueno, me avisan. Entonces, pero bueno, me conviene tener la barra de análisis porque ahí vamos teniendo una idea de lo que está ocurriendo en la partida. No es que yo vaya a analizar con el módulo, porque el objetivo es llegar a las posiciones críticas. Después de caballo de B a C6. Gracias, Fernando, porque dice que se ve correcto, sí. Yo estuve mirando ahora a ver. Caballo F5. Caballo C3. D por C4. Torre D1. Las negras aquí aceptaron este peón, y le dieron posibilidades al blanco de en un futuro ubicar dos peones en el centro, porque el caballo en F5 ahora está, me parece que un poco feo, ¿no? Pero bueno, el análisis de la barra da que es ventaja de las blancas, pero siempre como hace Carlsen, tiene ventaja el otro, pero poco a poco alguien se equivoca y entonces la ventaja va pasando de un lado para otro. Dama E7, E4. Ya tenemos ahí el par de peones y las negras están mejor. Ya esta jugada es la que le pasa la ventaja a el segundo jugador, cuando podían haber jugado el caballo a E5. Era la jugada mejor en este momento, según, o de lo contrario, lo que yo había pensado antes que lo pusiera, que era defender el peón con E3. Pero defender el peón con E3 deja el alfil un poco encerrado aquí. No sé si habría posibilidades de encerrarlo. No lo sé. Pero bueno, en definitiva, la jugada de 4 parece que no fue la mejor. En los análisis decía que caballo E5. Bueno, aquí caballo por D4, caballo por D4, caballo por D4. Tal vez esta es la idea de las blancas. Ahora está amenazando el caballo, ganar espacio para que el caballo también venga a la casilla E4 y capturar el peón de C4. Tal vez esa sea la idea. Pero ahora C5 deja muy fortalecido el caballo en D4. Torre E1. Tal vez mejor era aquí en este momento ya directamente capturar el peón y las posibilidades estarían algo igualadas, aunque siempre mejor para las negras. Pero bueno, seguimos con rey H7, caballo E4, siguiendo la idea, alfil D7, ya completando el desarrollo, caballo D6. Tal vez era preferible capturar directamente el peón de C4, pero siempre con ventaja clara de las negras. Caballo D6, B5, B3, alfil C6. Alfil por C6, caballo por C6, caballo por B5, capturó C por B3, C por A por B3, A6. Sigue siendo ventaja de las negras. Caballo D6, caballo D4, dama D1. A ver dónde está la continuación aquí.
E por F6, torre por F6, y aquí la ventaja la consideran como ganadora muy amplia para las negras. Caballo E4, torre por F4. Tal vez aquí es donde radica la medalla que da Chesbey a esta jugada. Torre por F4, E por F4, dama por H4. Ya aquí existen amenazas muy fuertes contra el rey que está debilitado. Caballo G3. No, caballo G3 es lo que debían haber hecho. Ahora jugaron torre C1, dama por F4, torre E3. Siguió entonces alfil E5, amenazando mate en 2 con dama H2 y dama H1. Caballo G3, torre F8, amenazando el peón de F2. Dama E1, alfil G7, rey G2, dama G5, dama H1. Vamos a ver cómo es el remate de esta partida. Dama D5, caballo E4, caballo por B3. Mucha ventaja de las negras. Tienen alfil y 4 peones por una torre. Es demasiado. Torre por B3, dama por B3. Bueno, aquí no hay nada que contar, ¿eh? Aquí no hay nada que contar. Nada que contar. Ah, bueno, sencillamente esta sería torre por G3. Y bueno, dice Chess Base al final comentando que hice una partida entretenida. Bueno, no tan entretenida. No creo que haya sido tan gran cosa esta partida. Bien, vamos a ver esta, que ganan las blancas. Giremos entonces el tablero. Sí, el remate está bueno, Fernando, con torre, desde el punto de vista de la enseñanza de la táctica, del aprendizaje de la táctica, sí. Torre por G3 y después viene alfil D4, que no en definitiva no lo puse. Debía haber puesto aquí que en caso de esta jugada venía alfil D4 jaque, porque a lo mejor hay algún aficionado que lo está viendo y dice, bueno, ¿y por qué no se come el alfil? ¿Por qué abandonó? Y era por esta razón. Así que seguimos entonces con esta otra partida, donde el que gana es el blanco. Sigue la apertura inglesa. Aquí el negro está jugando también, bueno, 1587. Está jugando un sistema mixto ahí raro, sólido, pero que le da al blanco, como pueden ver, mucha ventaja. Por eso, claro, yo no sé de qué país es Solomon Joshua. Habría que ver de qué país es. A lo mejor es un país que tiene poca información ajedrecística, y entonces no están adentrados en la teoría, porque no creo que es que no quiera meterse en la teoría por temor a que Durán Vega sea un poco mejor que él o más. Pero yo recomendaría, en sentido general, que lo mejor es estudiar la teoría, las líneas principales fundamentalmente, y alguna que otra secundaria por si acaso, para tener ideas en general, y jugar lo mejor posible la teoría, que es para como se entiende mejor el ajedrez. Pero bueno, no sabemos de qué país es y su nivel de información. Aunque para que vean que esta posición E3 es considerada una novedad. Anteriormente se había jugado caballo C3 en una partida, bueno, en partidas en el año, un torneo interuniversitario en Moscú en el año 2023, el año pasado. Así que, y fue tabla, en un 2598 contra 1860.
Así que se ha jugado, pero bueno, es lo que a veces decimos, según las ideas que vengan, a lo mejor el blanco juega mal y pierde contra ese esquema. No, bueno, aquí regresamos a E3, que solidifica el centro E5, D por E5 y D por E5. Ahora caballo por E5, una pequeña combinación aprovechando que al final la dama quedaría, bueno, se cambiarían las damas y se recupera el caballo en E5. Por eso en este momento E5 fue un grave error. Aquí había que jugar más sólido, por ejemplo, con, digamos, con C6. Había que jugar C6 porque esta jugada E5 comete el error de cálculo y pierde un peón. Aunque aquí no sé si tal vez este tema existe en varias posibilidades, en varias partidas, que ahora se podía jugar perfectamente caballo G4 y las blancas solamente tendrían una ligera ventaja. Después de, digamos, H3, caballo de G por E5 y caballo C3. Y esta estructura de peones en el centro es algo favorable para el blanco, que tiene un punto fuerte en la casilla D5. Que el caballo puede establecerse ahí y entonces, además que el alfil está mirando muy activamente en esta diagonal. Y con el caballo en D5, si se avanza este peón a C3, entonces D6 quedaría débil. Así que esa era la línea correcta en lugar de E5. A lo que fue respondido con D por E5, D por E5 y caballo por E5 y torre B8. Y aquí la partida está prácticamente decidida, si no ahora en el final. Se cambió caballo por D7, alfil por D7, caballo C3, A6, A4. E impidiendo tal vez la reacción de B5. Dama E7, torre A2, alfil C6. Vamos a ver cómo queda esto. Ya la ventaja del blanco va ampliando mucho. Alfil por D5, C por D5. Ahora con este alfil en G2 y el peón en D5, este peón de C7 es una debilidad considerable cuando se presione a través de la columna. Por lo tanto, es una situación muy mala para las negras. Vamos a ver si existe un remate bonito aquí. Mira, la escopeta de Rubinstein, la dama en A1 y el alfil en B2. Eso es lo conocido como la escopeta de Reti. Sí, para los principiantes, claro, no puede hacer E por D6 porque en esta variante que vimos, está bien, esta variante que habíamos visto anteriormente, caballo G4, no puede capturar aquí porque se perdería este peón. Es lo que aclara Fernando Pardo para los principiantes. A veces, bueno, es bueno que me aclaren esas situaciones a veces porque yo voy buscando la partida, el final de la partida, a ver cómo es el remate. Y estos detalles tácticos se pueden pasar. Bueno, se me pueden pasar. Seguimos entonces aquí con los cambios del caballo por D7, alfil por D7, por donde íbamos, caballo C3, A6, A4, dama. El blanco tiene un plan un poco raro, como habíamos dicho, alfil C6, ahora caballo D5, alfil por D5, y aquí habíamos planteado la presión que se puede ejercer sobre el peón de C7, A5, dama A1, el rifle de Reti, H5, H3. Ya empieza la presión sobre el peón de C7. Se cambió
y ahora hizo torre por C6. Yo creo que aquí, bueno, aquí podía haber capturado tranquilamente el peón de A4, pero este quiso torre C6, una jugada de iniciativa que está atacando directamente al caballo con el alfil, la dama y la torre. Por lo tanto, es una situación difícil porque el caballo en sí está clavado porque el alfil de allá de G2, de G7 está indefenso. Por lo tanto, siguió aquí, torre A3. Aquí tenía muchas actividades, menos alfil por F6, que era mala. Podía haber hecho torre A5 y la que jugó en la partida, torre A4. Torre B6 y ahora torre F4, que es un error. Podía haber aumentado, mantenido la ventaja con torre por B6. Captura aquí y ahora torre F4. Y ahora el caballo sigue prácticamente amenazado porque el alfil está clavado e indefenso. El caballo está clavado y el alfil indefenso. Por lo tanto, ahí era lo correcto. Este hizo en este momento torre F4 y ya la ventaja pasó a las negras. Fíjense cómo la situación cambió. A veces esto es exceso de confianza, nerviosismo, mucha tensión. Los jugadores, hay muchos jugadores en el salón de juego. A veces te levantas a ver otras partidas, te desconcentras y ocurren estos errores. A mí me ha ocurrido. En una partida que tuve en una ocasión allá en Cuba, un Capablanca tenía la posición completamente ganada. Mi contrario empezó yo había jugado una defensa moderna y tenía una ventaja muy amplia. Y mi contrario empezó a pensar, piensa, era un colombiano, un amigo colombiano. Estuvo como 40 minutos pensando, y yo paseando por todo el salón. Craso error. Cuando él jugó, yo vine desconcentrado completamente, jugué varios movimientos, él tenía algo preparado en su pensamiento y por suerte la partida concluyó en empate. Pero podía haberme pasado algo distinto, haber perdido en una posición ganadora. Y esto es lo que a veces ocurre en estas partidas, que se desconcentra uno en el tablero. Entonces aquí siguió torre B8, dama por A5. Ya ahora el caballo se ha liberado y tiene una gran ventaja. Vamos a ver si aquí no ocurrió lo que anteriormente, que ponen 1-0 y el que haya ganado es el negro, o bien por pérdida de tiempo o algún otro error. Dama 1, alfil por B2, dama por B2, caballo G7. Ya comienzan los errores. Ya esto permite a las blancas apoderarse de la iniciativa. Aquí lo correcto hubiera sido dama C5, manteniendo la ventaja, impidiendo que el alfil venga a D5, que es lo que ocurrió después de caballo G7, y amenazando dama C2. Así que eso hubiera sido terrible. Caballo a B7, alfil D5. Ahora se está amenazando ya el peón de F7. Aquí me pregunta Fernando que si caballo D6 en lugar de caballo G7, seguramente sería, ¿no? Aquí caballo D6. Aquí caballo D6. Pudiera ser, pero bueno, de todas formas activa el alfil y por lo menos la posición está más cómoda para el blanco, pero sí, porque defiende el alfil, el punto F7, pero aún plantea que hay ligera ventaja de las blancas. Será por la actividad del alfil y que este peón en realidad está en peligro, pero realmente era mejor dama C5, caballo G7, alfil D5, caballo E6 y ahora torre E4.
y yo dama D6, alfil por B3, rey H7. Un error que culmina la partida. Dama F6. Ahora ya la ventaja de las blancas es muy grande. Se amenaza capturar el peón y también el caballo con el alfil. A ver aquí qué pasaría con torre por... Si captura aquí. ¿Qué pasaría si captura el alfil? Torre por alfil. Bueno, claramente capturaría el peón, caballo G7 y después torre E7. Con lo cual el caballo estaría indefenso. Quiere decir que aquí jugaron dama por C6, que es un error. Aunque el negro está perdido. Pero bueno, para lo que estábamos analizando, para verlo en físico, seguiría esta jugada, caballo G7 y torre E7. Con lo cual es necesario entregar la dama por la torre. Así que para que los aficionados lo tengan claro, dama por C6, dama F7, caballo G7 y torre E7. Dama C3 defendiendo el caballo, pero alfil C2. Ahora claro, el alfil no se puede, es intocable por el mate en la casilla G7. Y se está amenazando dama por G6 y dama H7 mate. Por lo tanto, torre B6, torre por C7. Aquí era mejor ir a por el rey con torre E8. Y ya prácticamente se amenaza mate en pocas jugadas. Bueno, el ordenador dice, yo digo en pocas jugadas, el ordenador dice que en 27 movimientos. Vaya usted. Claro, ahora empieza a entregar dama, torre, alfil y entonces mate se produce en 27 jugadas. Pero bueno, esos son torre por C7, la jugada más humana en este momento. Dama B2, torre C5, amenaza torre por H5, rey H6. Y aquí parece que las negras abandonaron sin esperar respuesta. La respuesta debe ser o bien dama G8 o dama F8. Dama G8 o dama F8. Cualquiera de las dos combina en mate, según la máquina, en 40 jugadas. Hay que reírse. Bien, seguimos entonces con otra partida. Yo me imagino que en la ronda de hoy, no sé, tal vez los encuentros sean un poco mejores. Y en la tercera ronda, mucho mejor todavía, porque a medida que los equipos van ganando en puntuación, entonces después ya se van enfrentando los más fuertes. Hoy no sé qué partidas habrían interesantes. Sí, por eso dice mate en 47. Empieza a entregar piezas ahí, pam, y claro, te quedas ahí pasa 20 trabajos con el rey corriendo y lo mata en 47 jugadas. Pero eso lo calcula la máquina. Nosotros vemos dama G8 y abandona porque tiene que entregar material. Y ya está. Vamos a ver esta otra partida. Y aquí que empieza con D4, diferente a la reti, pero yo creo que se transpone a... Bueno, esta jugada 4 es interesante, ¿eh? Bueno, vamos a ponerlo desde el punto de vista de las negras, que son las ganadoras, supuestamente, entre comillas, porque a lo mejor está mal puesto. Como yo no las he visto todas, las puse en chessbase, las puse a analizar, la dejé anoche analizando para tenerla hoy lista, hice la selección por la mañana y no la he visto toda, pero a lo mejor me hubiera dado cuenta que en el otro, aquella a lo mejor se perdió por tiempo, quién sabe. Bien, entonces aquí
esta jugada era una jugada favorita, creo que, no sé si de Gulko, la jugó en varias ocasiones, que es interesante, una jugada interesante, esperando a ver qué juega el blanco, y además también la idea es ganar espacio en el ala de damas sin definir estos peones o el del centro, ni las piezas. Así que esa es la idea. Vamos a ver qué ocurre aquí. Y aquí vemos que la idea es tratar de jugar C5. Caballo C6, C3, C5, E4, C por D4, caballo por D4. Y aquí, bueno, se ha llegado como una especie de dragón. Yo creo que es algo favorable para el blanco, porque en el dragón este caballo debería estar aquí, en C6. Para llegar ahí tendría que ir a B4 y a C6, con lo cual sería 2 tiempos menos. Las blancas tienen ya adelantado el peón en A4. El alfil en esta diagonal presiona bien en el centro. Es una posición, bueno, la máquina lo dice aquí, ligeramente mejor para las blancas. H3, caballo B4, alfil E3 y torre C8. Una novedad, quiere decir que esto ya se había jugado anteriormente. Entonces aquí lo que habían jugado anteriormente es A6. Pero bueno, A6 debilita un poco más los peones del ala que pueda permitir en un futuro, por ejemplo, un A5 y esta casilla sería débil. Así que seguimos entonces con la jugada torre C8, un poco más sólida, dama de D2 y ahora jugó A6. Igualmente la misma jugada anterior y caballo C6 conduciría a un juego prácticamente igual. Algo más cómodo para el blanco por su ventaja central, ¿no? Una ventaja espacial en el centro y que ha tenido o ha alcanzado una posición que por medio de jugadas normales, las blancas no tendrían tal vez en esta posición ni la dama en D2 ni el peón en H3. Y incluso pudiéramos decir que no tendría ni el peón en A4. Así que, por ejemplo, quiere decir que el blanco tendría como tres tiempos de más. Fíjense que si son 3 tiempos, que el caballo ha venido a esta casilla 1, 2 y 3. Esa sería la ventaja que tiene el blanco. Pero bueno, jugaron A6 ahora. Torre F1, E5. Es una jugada bastante rara. Pero bueno, este es Kirill Seichenko, un gran maestro muy fuerte, 2673. Pero generalmente esa jugada obstruye, en primer lugar, obstruye el alfil, deja el peón retrasado y la casilla de 5 débil. Tiene una ventaja. ¿Cuál? Que hay un juego más dinámico, porque el caballo en D4 limita un poco las posibilidades de las negras. Por eso, después de esta jugada, jugaron alfil E6. Entonces, aquí hay una debilidad que puede ser perfectamente defendible, ya sea con torre a B6, torre C6, es una posibilidad para defender ese peón en caso de que se ataque. Además, debemos tener presente que este caballo está atacando también al peón de C2 y cualquier captura en esta casilla llevaría a la captura del peón a C2. Por lo tanto, las negras tendrían posibilidades de jugar aquí la dama A5 y defender con torre F de 8 el peón de D6. Torre, me entusiasmo a veces con las posiciones y quiero seguir comentando y quiero ver las otras y bueno, pero no se ocupen,
si en caso que me agarre aquí el tiempo, más o menos, hasta las 8, 8:30, una cosa así, bueno, pues las partidas que tengo aquí se las dejo en la base en el blog mío, que casi siempre aparece en la descripción de los vídeos, en, en el blog, y le dejo las partidas estas allí comentadas y ustedes después las pueden ver perfectamente. Así que, y comentarlas por su propia cuenta, pero a veces es preferible, bueno, saltarse, no llegar, son 31 partidas, no creo que vaya a estar aquí tanto tiempo, porque es difícil. Entonces, seguimos con dama 5, que es lo que habíamos planteado. Este peón ahora va a ser defendido torre a C1 para amenazar dama por D6, que no era correcto, no era lo mejor. Por ejemplo, dama por D6, caballo por C2, alfil B6, dama B4, dama por B4, caballo por B4, y es una posición, bueno, todavía un poco mejor para la, para las blancas, algo más cómodo para las blancas. Torre C1, torre a D8, caballo D5, caballo de F a D5. Aquí se plantea que la posición de las blancas es ya una ventaja muy amplia. Aquí en esta posición, lo que puede ser que haya pasado es que el negro evidentemente debe haber cometido algunos errores ahí. El blanco debe haber cometido muchos errores. Vamos a ver. C3 dice que en lugar de C3, caballo C3 era preferible. Era un movimiento preferible. Así que C3, caballo D3, ya la ventaja disminuye. Torre A1, E4, para retroceder con el caballo. G4, alfil D7, alfil por E4, caballo E5, y aquí sigue la ventaja blanca. B3, aquí en lugar de B3, la jugada buena hubiera sido alfil D4, tal vez con la idea en un futuro de si es posible cambiar los alfiles de casillas negras y de habilitar el enroque. Pero él jugó B3, F5, ya la posición está igualada, y ya en posiciones igualadas entre jugadores que tienen diferencia de elo tan grande como esto, casi aproximadamente 500, eso se pone malo. Alfil por F5, alfil G2, ya empieza la combinación. Alfil por H3, no puede capturar aquí por el jaque doble por el ataque doble, jaque rey y a la dama. Torre a C1, torre E8, C4, dama D8, ya empieza el negro a reagrupar sus fuerzas hacia el ala de rey. Alfil F4, dama H4, alfil G3, dama G4, torre F8, después de caballo D4, torre F8, dama E2, dama por E2, caballo por E2, alfil G4. Bueno, aquí planteaban que caballo F4 era igualdad. Un poco mejor las negras, supongo yo. Pero bueno, dice que igualdad. Parece que por la calidad, la posición del caballo este que vendría a E6 sería muy fuerte. Entonces rey F1 fue lo que jugaron. Torre C a E8. Torre C2. Alfil H6.
torre A1. Un error. Bueno, vamos a seguir rápidamente aquí a ver cómo culmina esto, porque caballo F3. El error, se cometen muchos errores aquí, somos humanos. Yo a lo mejor ahí en la Olimpiada hubiera cometido mucho más, pero bueno, quién sabe. Caballo de 3 era suficiente. Ahora torre de 1, mejor era en esto, en este momento, capturar el peón de D6, aunque las negras seguían con ventaja. Torre de 1, alfil E3. Una jugada que no se puede capturar por el descubierto y captura la torre. Alfil D3, D6, caballo D2, y aquí se rindieron. Aquí se rindieron puesto que la torre entraría en esta casilla. ¿Qué pasaba aquí? Si rey F1, si rey E1, torre por F2. Y si aquí rey G1, entonces vendría igualmente torre por F2. Por lo tanto, abandonaron. Y la captura aquí de la torre perdería también con esto. Torre por F2, rey G1, torre por F2. Bueno, y ahí estaría perdido totalmente. No sé si Liche todavía sigue con problemas. Liche sigue con problemas. Así que está bajo mantenimiento. Bueno, vamos entonces. Vamos a continuar aquí con esta otra partida. Ganan las blancas, rotar el tablero. Y aquí comienza ya se acabaron las A. Ahora vienen las B. E4, caballo C6, caballo F3, D6, alfil C4, caballo F6, D6, D3, caballo A5. Vamos a ver cómo finalmente, qué es lo que ocurre en esta partida sin muchos comentarios para ver si avanzamos un poquito las últimas partidas. Porque en definitiva después pueden verla en el blog. Torre E8, F4, es evidente que el blanco está un poco mejor, tiene ventaja en el centro, posibilidades de ataque, y después aquí veremos después de esto, torre de G1 tiene posibilidades de abrir columna contra el rey, y ahora cometió un error muy grave, que es capturar este alfil que deja desamparado a su rey. Mejor hubiera sido en este momento en su lugar dama B4. Era necesario, y entonces sí, después podía cambiar, pero simplificando las damas. Mientras que con alfil por C3 no se simplifican las damas, sino que se mantiene,
y aunque el rey está debilitado, no hay manera de aprovechar esa debilidad. Y el de las negras sí está bastante débil con la ausencia del alfil de casillas negras, y ahora sigue abriendo el juego. No sé qué es lo que pretende. Ha dejado el caballo en una posición muy fuerte, ha abierto la posición, teniendo debilitado este peón de G6, teniendo la torre enfrente. Bueno, esa es una jugada fatal. Caballo por H7, rey por H7, dama F2. Ya la dama está amenazando con entrar por H4. Captura aquí, torre G5. Claro que una jugada intermedia importante, porque él lo que quería era por lo menos llevar la dama a H5 en caso de dama G4, dama H4 jaque, dama H5 y defenderse. Pero esta jugada intermedia lo liquida. Alfil F5. Si se hubiera capturado este peón de C3, que era una de las ideas del negro, para tratar de dar algunos jaques continuos, algo ahí, sigue dama H4, rey G7 y ahora el sacrificio. Por eso pongo esta variante, porque para los aficionados será útil a la hora de capturar, de aprender ataques al rey que está debilitado, al enroque. Rey por G6, torre G1, ya esto va a terminar en mate. Rey, dama H5, después rey F7, rey F8, dama H6 jaque, rey a F7, dama G6, rey F8 y dama G8 jaque mate. Una buena maniobra de la dama, que después de torre por G6 empieza prácticamente a zigzaguear y mate. Bien, entonces alfil F5, alfil D4 es un error. Hubiera sido mejor continuar H4 para el avance de H5, y bueno, ya el rey está ahí muy mal. Pero le dio chance con alfil D4 y rey G8. Una buena defensa. Ahora el rey empieza a escabullirse hacia otro sector. H4, rey F7. Esa es la idea, pero no es lo mejor. Mejor defensa hubiera sido desalojar el alfil del centro con C5. Después rey F7, siguió el avance H5, rey E6, H por G6, C5, ya es tarde, torre por F5, dama B6 jaque, rey A1, C por D4, torre B5, E3 y dama G3. Y aquí las negras abandonaron. Entonces tenemos no sé qué ha pasado ahí con el tablero. No sé qué ha pasado con el tablero, que se... No sé si se está viendo bien, si están avanzando las partidas, porque no veo allí en realidad. Algo está pasando ahí, no. Angus de Oviedo, bueno, muchas gracias por tu comentario. Pero se están moviendo bien las piezas ahí. Se ha movido bien.
Está muy atrasado el... No sé por qué está tan atrasado el... Sí, pero está muy atrasado el vídeo. Va por una partida que hace tiempo la había puesto ya. Sí, ahora, bueno, ahora sí, pero no sé por qué, qué había pasado. Bueno, es que esto de internet y la... Bueno, ya se acotejará eso ahí. Bueno, no sé qué estaría pasando, qué habría pasado. Bueno, seguimos con esta partida. A ver, una defensa escandinava que ganan las blancas. La línea clásica más antigua, la retirada la dama de 8. Sí, ahora está en la de Katwari, pero anteriormente yo estaba mirando y estaba pasando una muy atrás. No sé qué habría pasado y habría un retardo, no sé. Bueno, ya se acotejará todo eso. Gracias, Fernando, por la observación, por la información. Entonces, caballo F6, caballo a F3, alfil G4, H3, alfil por F3 y dama por F3. Dama por F3 está atacando el peón, por lo tanto este no se debe capturar. Y ahora C6. De todas formas, esta variante deja a las blancas con cierta ventaja en una posición abierta con la pareja de alfiles. Esta columna semiabierta puede ser importante y además posibilidades de ataque en el ala de rey tras un enroque largo o preparar el enroque corto, pero más bien en esta posición el enroque largo es lo más útil. Alfil E3 preparándolo, E6 y alfil D3, caballo de B a D7 y enroque largo. Las blancas están aquí mucho mejor, tienen gran dominio central y bueno, aquí podrán hacer algunas maniobras para ganar más espacio en el centro, como pudiera ser, digamos, maniobras típicas como caballo de 2, C4, después poner el rey en B1 y llevar el caballo del ala de dama al ataque. Vamos a ver cómo continuó. El negro tiene que continuar. Bueno, ahora con esto lo fuerza prácticamente porque quiere cambiarle el alfil por el caballo para doblarle los peones, pero este se va a E2, caballo B6 y ahora C4. Ya la posición de las blancas es claramente mejor. Aquí no sé si el de las negras tiene elo porque no aparece. Y Cowdery si tiene 2356. Enroque G4 es típico de esto, desalojar el caballo, que es la pieza. El caballo, esta posición es la ideal para defender el enroque. Por lo tanto, las blancas intentan atacar el caballo y desalojarlo de la posición mejor y después forzar algún debilitamiento en el enroque, con lo cual podrían iniciar un ataque. Dama C7, ya esto se había jugado, esta posición se había jugado ya, donde las negras habían jugado dama E7 en lugar de dama C7. Entonces seguimos aquí después de G4, dama C7, G5, caballo hecho y H4.
y aquí empieza la provocación para que debilite. Ahora, esto permite dama de 4 amenazando mate y forzar. Tiene que prácticamente jugar G6. O de lo contrario, lo mejor hubiera sido, para que tengan en cuenta, una defensa más factible era este movimiento, aunque después de dama por E5, las negras, las blancas tendrían un peón de ventaja y siguen inferior, una posición muy mala, pero ellas jugaron esta, que es peor porque permite en un futuro abrir la columna H. D por E5, caballo D7, F4, caballo C5, alfil por C5, alfil por C5 y H5. Ya cuando en este tipo de estructura de peones, con la torre en H1, es muy útil el avance del peón hasta H5 para cambiar en esta posición, y también en un momento determinado hará E6 para acabar de destruir la defensa del enroque. Por lo tanto, siguió caballo G7 fianchetando el caballo, pero esto está perdido. H por G6, F por G6 y ahora la combinación definitiva. Torre por H7. Rey por H7, dama por G6, rey G8, torre H1. Intentando escapar con el rey, pero no hay escapatoria posible, porque aquí ahora viene el golpe torre H8, que es un señuelo para atraer al rey a la casilla H8 y darle mate en esta casilla, en H7. Tiene que capturar y dama H7, jaque mate. Está muy retardado yo veo muy retardado yo veo muy retardado el YouTube. No sé qué le estará pasando. Tal vez que estén metiendo anuncios. A lo mejor ponen anuncios y se retrasa. Ustedes, los que están ahí viendo, le han puesto anuncios. Ya cambió la partida. Sí, pero esa que se está viendo ahora es la escandinava, ¿no? Esa que se está viendo ahora es la escandinava. Hasta ahora sin anuncio. Bueno, porque es que me habían dicho ahí que saldrían anuncios, no sé, pero bueno, vamos a ver esta otra partida, una defensa alequine. Kersten, sí, perfecto, bien, gracias Fernando. El 4, estos son las chessbase. Cuando uno lo pone a analizar, te pone la estrategia de la pieza. E5 quiere decir que el caballo va a llegar a B6. Caballo D5, D4, D6, caballo F3, G6, alfil C4, caballo B6, alfil B3, alfil G7. Todo esto es teórico. D5. Creo que una de las partidas últimas que he analizado de Kasparov, hay una partida, una alequine comentada con esta posición. No sé si ha salido o saldrá. Yo creo que la comenté ya. Una partida muy buena, muy interesante. En Kasparov nos enseña caballo C6, C3, H6, caballo F3, alfil G4, H3.
alfil F5, dama de 2, dama de 7, A4, caballo A5, alfil C2. Aquí es lo que yo había pensado. Yo pensé que dama E2 era para jugar precisamente el alfil a D1, porque ahora este alfil se queda un poco aquí después de, por ejemplo, caballo de B a D2 y un posible G4, el alfil se queda un poco feo ahí. Pero bueno, él hizo alfil C2 y permitió cambiar su buen alfil por el alfil malo, pero de todas formas la posición de las blancas es muy ventajosa aquí. Tiene clara ventaja por el espacio en el centro, tiene un fuerte centro de peones, el alfil está un poco inactivo aquí. Para poder activar ese alfil y atacar la cadena de peones pasaría mucho trabajo y no creo que exista una posibilidad de hacerlo, o si existe se crearía muchísimas debilidades. Enroque corto hizo B3. Muy bien, esta jugada está bien, dejando el caballo ahí, como se dice en la cuneta, apartado, y no forzarlo con B4, porque B4 permitiría el salto del caballo aquí y estaría más activo. Y con este último movimiento de B3, el alfil puede en cualquier momento activarse por esta diagonal si es necesario. Torre a C8, efectivamente, alfil A3, torre F8, G4. Las blancas, pudiéramos decir que esto a veces se dice no lance los peones, no mueva los peones porque crean debilidades, pero es que aquí es necesaria esta estrategia. Aunque el rey blanco permanezca en el centro, todavía tiene la posibilidad de enroque corto o enroque largo. Cualquiera de las dos, preferiblemente enroque largo, que estará más protegido, y en el ala del rey, como el rey de las negras está allí, bueno, pues se lanzará con todo, evidentemente. Entonces sigue con E6, H4, ya está creando más debilidades en lo que habríamos hablado en uno de los ejemplos anteriores, que con la torre en H1 y el peón en G6, esta posibilidad de H4 y H5 debilita el enroque con el cambio en G6. Sí, Fernando, bien, yo había pensado eso de poner el alfil en D1, era una opción para no cambiar el alfil del otro y dejárselo ahí encerrado, efectivamente. Dice que ahí arrancaron los anuncios. A lo mejor. Bueno, yo aquí los anuncios no lo veo. Lo que veo es que está súper atrasado no sé por qué esto se pone tan lento. Yo le doy a actualizar. A lo mejor es el bitrate mío. No sé, le doy a actualizar y ahora dice que hay 4 usuarios simultáneos. Está la posición actual ahora. No sé, entonces ahora me dice, puede que muestre anuncios a sus usuarios. No, cerrar, no, nada. Bueno, nada, hay que seguir aquí hasta más o menos, seguiré hasta las 8 a ver que me tocan las gotas de la vista. Y ya, bueno, también a descansar un poco, ver un poco de peli y veremos qué pasa. Bien, entonces aquí, como habíamos dicho, el H4 y H5 debilita el enroque. Alfil F8, H5, alfil por A3, caballo por A3. En la jugada 21 se desarrolla por primera vez este caballo. Rey G7, G5, vaya, fíjense cómo el ataque es tan fuerte y mucho más fuerte, porque fíjense cómo todas las piezas de las negras están aisladas, alejadas de su rey. Eso es, ya aquí se están amenazando jugadas como la captura aquí en
en G6 para debilitar el peón y entrar con la torre. Vaya que esto está ya... Bueno, hizo esta jugada para defender el H6, pero sigue todo esto. Ya la posición es perdida completamente. Enroque para activar la torre en la columna G posiblemente. Dama E7, rey B2, defendiendo el caballo. G4, captura, no le importa sacrificio. Bueno, esto no es un sacrificio, porque si se captura el caballo entraría la torre terriblemente en G1. Dama por F7, caballo G5, intenta cambiar las damas, pero nada, ahora caballo por E6, ya esto es decisivo. Dama por E6, y ahora el avance de los peones es terrible. Dama E8, F6, sigue rey F7, torre H7 jaque, torre por H7, dama por H7, rey E6 y torre F1. Fíjense el poco papel e importancia que han tenido estas tres piezas en la defensa. Mientras que la dama ya es tarde para regresar, pero bueno, hay que intentarlo. Caballo C6, dama F7, rey F7, dama F5, rey a F8, dama H6, rey F7, dama G7, rey E6, dama por G4 jaque. El blanco en realidad está paseando aquí, una jugada ya con E6, ya prácticamente tienen que abandonar, porque hay que capturarlo y sigue la promoción del peón con F7 y aquí abandonan porque el peón se promueve inmediatamente a dama. Vamos a ver, dice Fernando que en lugar de alfil F8 vamos a ir atrás a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver dónde era. No era por acá. Era por aquí. En vez de alfil F8 no era mejor. C5. Sí, bueno, es una opción interesante. C5, pero bueno, aquí después de alfil F8. No en este momento. No, porque es que en este momento la máquina da C5 también. Alfil F8, H5, y bueno, aquí la máquina da C5 también, sí. Da también C5, que bueno, por lo menos para armar algún lío en el ala de rey ahí. Para armar algún lío. Pero bueno, este seguiría con G5 igual. Y el ataque es muy, muy fuerte. Porque la captura aquí no interesa tanto porque el caballo vendría a esta posición y se activaría más. Así que de todas formas la posición estaría perdida. Aquí aquí llegamos a esta posición donde las negras después de esta maniobra abandonaron debido a que tras rey E8 seguiría F8 igual a dama y ya culmina esto en mate en dos jugadas. Después de dama F8, dama por F8, rey por F8 y torre F8 mate. Sí, el caballo de B6 y de A5 se quedaron fuera de juego completamente, como bien tú dices, Fernando. La lequine, por regla general, el caballo va ahí, pero hay que tener mucho cuidado qué variante se selecciona, porque ahí hay mucha teoría y si resbala un poquitico te quedas muy inferior y el blanco tiene mucho centro, mucha iniciativa. Es una defensa
interesante que se puede perfectamente jugar. Bueno, Fischer se la hizo a Spassky en el Mundial que jugaron ellos, el primer match que jugaron, en el 72 creo que fue, donde Fischer ganó el campeonato mundial, y creo que fue en el 72, ¿no? Sí, porque en los 71 fueron los candidatos, que Fischer arrasó con 6-0 con a Larsen y a Taimano, y después en el 72 fue que jugó con... Él había ganado a Petrosian también, y en el 72 creo que fue que jugó con Spassky, y le jugó la Alekhine, una partida, creo que Spassky tenía con Blanca una partida muy bonita contra él, unos sacrificios de alfil y tal, pero no recuerdo si terminó en tabla, pero es una defensa muy dinámica, muy interesante, y tiene también mucho de estrategia. Entonces, bueno, pues ahora prácticamente está sonando la alarma de que me toca echarme las gotas, como le digo yo, las gotas que no se agotan. Todos los días tengo que echarme gotas en la vista, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Y no se puede, y menos mal que tengo para echarme. Bueno, entonces gracias a Fernando por estar ahí atendiendo constantemente y comentando, que eso es estimulante porque, bueno, ve que está atento a la partida, a lo que se está haciendo y dando opiniones, ideas, y eso es importante porque, bueno, no solamente que yo esté hablando y explicando, también que vengan esas propuestas de análisis. Así que gracias, Fernando, a Angu, que también estuvo ahí, y a todos los que participaron de una u otra forma, aunque no hayan comentado en el chat. Así que nos veremos después en otra transmisión, no sé cuándo será, si mañana, pasado, ya veremos, y ya avisaré, tengan la campanita activada para que puedan recibir la notificación en caso de que yo me decida hacer otro directo. Así que muchas gracias a todos, y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.